Buenos días, profesor. Somos el grupo número 3 y venimos a presentar nuestro trabajo de investigación como trabajo final, cuyo tema es mecanismo de manivela, cuyos integrantes son Ávila Guerrero César, Choquesa Cárdenas Danica, quien les habla Jorge Valer Bryan, Cruzate Espinosa Joseph y Capia Tila Brenda Yasmín. Bueno, ahora mi compañero seguirá con la explicación del tema. En el presente trabajo estamos en busca de relacionar y prototipar un sistema de geometría dinámica a la vida real a través de un mecanismo. Asimismo, también queremos exponer cómo se emplea el mecanismo de elementos articulados y en qué industrias o sectores tiene un uso frecuente. Este trabajo consistirá en el diseño del mecanismo, el cual debe describir el movimiento del sistema de barras por medio de sus articulaciones. Además, se dará ejemplos de las aplicaciones en la vida real de este mismo mecanismo. Esto consistiría en reemplazar el accionar del hombre ofreciendo un aumento de la fuerza, como también la posibilidad de realizar una mayor precisión en los trabajos, permitiendo así la producción en serie sin que tenga el toque artesanal y variado de lo que ha sido hecho a mano. Para esto se van a seguir los siguientes pasos. Primero, se realizará un diseño conceptual en el cual se escogerá el tipo de máquina o mecanismo a utilizar. Luego de ello, el problema inicial en el diseño de un sistema mecánico es la comprensión de su cinemática, lo cual se va a estudiar en el presente trabajo. También debemos conocer los objetivos de nuestra presentación, los cuales son que este trabajo tenga la finalidad de explicar y demostrar los principios de la dinámica en la vida real. También se desea determinar los valores de la velocidad y aceleración de centro de masa del mecanismo a fin de comprender la funcionalidad del trabajo. Además, se desea encontrar las aplicaciones de este tipo de mecanismo, para lo cual también se necesita comprobar que la ley de Grashnov se aplica e identifica qué tipo de mecanismo es. Continuando con la explicación del tema. El mecanismo que nos tocó trabajar e investigar es un mecanismo en línea recta aproximadamente de 4 barras, cuya imagen tenemos aquí. Bueno, nuestro trabajo de investigación se basa más que nada en un mecanismo de 3 barras, cuya observación es una cadena cinemática cerrada de eslabones conectada por articulaciones, cuyo como dos puntos tenemos en general que al menos una de las barras del mecanismo podrá realizar una rotación completa. ¿A qué nos basamos? Que es un mecanismo de manivela. Como otra observación o punto general tenemos que ninguna de las barras del mecanismo puede realizar una rotación completa. Podemos definirlas como mecanismo de balancín. Bueno, ¿en qué consiste nuestro mecanismo? Más que nada consiste en la igualdad, que es BC igual a DC y AD igual a B. ¿En qué nos referenciamos? Que nuestra primera barra va a girar alrededor de su mismo eje, lo cual para nosotros es nuestro punto A. Por otra parte, si los ejes de posición extrema, como A y C, son los elementos que logran coincidir en una estabilidad, más que nada va a afectar a nuestro mecanismo, siendo así una marcha perturbadora, en que nos decimos que nuestro mecanismo para que logre prever
Estas diferencias nos vamos a basar colaborando de una manera en sus posiciones, en que podemos decirlas que tal vez si la masa de inercia del elemento conducido no es suficiente para ello, de una manera nosotros vamos a colaborar cuya función será convertir un movimiento rotacional en diferentes características a la movilidad del mecanismo. Vamos a apoyar a nuestro mecanismo. Como siguiente punto tenemos a las aplicaciones. Bueno, nuestro mecanismo en sí va a trabajar en lo que es una chancadora de piedra, un empujador de botellas y un motor de combustión. Pero siendo dos ejemplos claros, va a trabajar en lo que va a ser una máquina lanzadora de pelotas de tenis y una máquina de coser a pedal, lo cual son generales para nuestro mecanismo. Bueno, mi compañera seguirá con las explicaciones del siguiente tema del PPT. Ahora con la exposición voy a explicarles sobre los tipos de mecanismo. En este caso contamos con el mecanismo de doble manivela. En este caso, si la barra menor es el soporte de nuestro mecanismo, entonces las dos barras que son adyacentes serán como manivelas. Como se ve en esta imagen, esos son los radios de giro que hacen estos dos puntos y cumple con la condición de grafo, ¿no? En esta representación animada se ve cómo es el movimiento de doble manivela. Mecanismo de doble balancín. En este mecanismo, cuando el sistema no se cumple con alguna de las condiciones anteriores, las barras deben girar respecto del soporte. Se comportan como las manivelas, como se puede ver en esta imagen y en esta representación animada de su movimiento de doble balancín. Mecanismos de paralelogramo articulado. Este mecanismo en 2D presenta que cada barra es igual a la opuesta. La biela es igual que la barra de soporte y la barra conducida es igual que la barra conductora. En este tipo de mecanismo, tal como se aprecia, las barras que son adyacentes al soporte actúan como las manivelas. Como se ve, hay dos puntos que dan un giro de 360 grados. En este caso, en esta imagen se ve cómo está apoyado a un soporte, pero también pueden ser por separado, pero siento también como un soporte. Acá se colocó una representación animada de una aplicación para este tipo de mecanismo, que es el pantógrafo. Es muy usual. Por último, los mecanismos antiparalelogramo articulado. Las barras AB y BC son de igual longitud y no paralelas. Para las barras de AB y CD, estas deben ser de igual longitud y no paralelas. Por su parte, las barras opuestas tienen la misma longitud. Dos de ellas van cruzadas. El giro de las barras AB y BC es completo, pero de sentidos opuestos. Como se puede ver en esta imagen animada, hay dos barras que pueden cruzarse. Esa es una de las características más importantes de un antiparalelogramo, en el cual se puede decir que nuestro mecanismo se identifica con esto. Ahora doy pase a mi compañero. A continuación se presentarán los cálculos de nuestro mecanismo. Nuestro mecanismo consiste de 4 barras, una barra fija, 2 barras que tienen rotación pura y una barra que tiene rotación más traslación. Las barras que tienen rotación pura son las barras AB y CD, y la barra que tiene rotación más traslación es la barra BC. Asimismo, los cálculos se efectúan para obtener las velocidades y aceleraciones de cada barra y sus velocidades y aceleraciones angulares de cada una de estas. Como se pueden ver, hemos hecho dos cálculos cuando la barra B es horizontal o tiene inclinación de 0 grados y una velocidad constante de 5 radianes por segundo. Luego se hizo los cálculos cuando la barra AB tiene una inclinación de 37 grados y la velocidad angular es de 5 radianes por segundo. A continuación se muestra un resumen cuando la barra B tiene una inclinación de 0 grados y cuando la barra B tiene una inclinación de 37 grados. Estas son las velocidades de centro de masa de la barra AB, de la barra BC y de la barra CD. Se expresan en metros por segundo. Y luego están las aceleraciones de centro de masa de la barra AB, de la barra BC y de la barra CD. Estas se expresan en metros por segundo al cuadrado.
A continuación tenemos cuando la barra AB tiene una inclinación de 37 grados. Este es el centro de masa, la velocidad de centro de masa de la barra AB. Este es el centro de masa de la barra ABC, la velocidad de centro de masa de la barra BC, y esta es la velocidad de centro de masa de la barra CD. A continuación, y estas se expresan en metros por segundo. A continuación se muestran las aceleraciones de centro de masa de la barra AB, de la barra BC y de la barra CD. Estas se expresan en metros por segundo al cuadrado. Conclusiones. Con este trabajo de investigación se puede ampliar los conocimientos y comprobar que estos mecanismos son de gran importancia en máquinas convencionales. Además, realizar este tipo de análisis es una herramienta de gran valor para estudiar la influencia de los diferentes parámetros, ya sea posición, velocidad, aceleración, fuerza, entre otros, aunque en este trabajo solo se están analizando los tres primeros. Basados en los temas, junto con las fórmulas correspondientes, se pudo resolver los diferentes parámetros propuestos. De acuerdo con los cálculos y mecanismos construidos, se puede comprobar que la ley de Grashof para un mecanismo de antiparalelogramo articulado se aplica con este tipo. Dicha ley, aplicando, en nuestro caso, la barra BC es igual a la barra DC y la barra AD tiene una longitud más grande, por ende, no se puede realizar una rotación completa de todas las barras, es decir, una vuelta de 360 grados. Previamente se mencionó un cuadro de resumen de las velocidades y aceleraciones de centro de masa, así como también de sus velocidades y aceleraciones angulares de cada una de las barras. Este tipo de mecanismo dentro de sus aplicaciones sería una de ellas en la máquina lanzadora de pelotas de tenis. Se construye el mecanismo usando una aplicación donde se ve que funcionan los datos utilizados en los cálculos. Recomendaciones. Es importante que el proceso de los cálculos deba manejarse con cuidado y probar el mecanismo construido para ver que sus movimientos según las variables halladas sean correctas. Tener en cuenta que no en todos los puntos se puede colocar el motor para realizar el movimiento. Además, sus unidades de medida deben ser las más adecuadas para evitar que los números sean muy pequeños o grandes. Eso le daría mayor facilidad para hacer los cálculos. En este caso, nosotros el motor lo pusimos en el punto A. Para un mejor entendimiento del mecanismo, existen problemas con diferentes medidas y longitudes u otros datos que nosotros podemos resolver. Gracias. Continuando también con la exposición, acá vamos a mostrar un momento sobre el mecanismo construido. Como se puede ver en el punto A, que es este de acá, se colocó un motor fijo con una velocidad constante de 5 radianes por segundo.